apartar la cámara para que no se sature y comenzamos. ¿Alguna pregunta, duda, algo de último momento? Nada. A ver. ¿Quién está conectado? Bien, entonces les comparto, gente. A ver. Bien, gente. Este era lo último que habíamos dado. Sí, la propiedad número 6, que decía que si m minúscula y m mayúscula son los valores mínimo y máximo, respectivamente, de la función f de x en el intervalo AB, en el que se cumple que A es menor o igual a B, entonces la integral de A y B es menor o igual que el mínimo por B menos A. ¿Sí? Recuerden que estos son números, o sea que calculado por integral, habíamos hecho las cuentas, sí, esto nos sirve para el próximo teorema. Y el próximo teorema que es muy importante, en este caso el teorema del valor medio del cálculo integral, porque también teníamos el teorema del valor medio, pero cuando dimos derivadas. Sí, ahora cálculo del valor medio, teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, CI igual a f de x es una función integrable en el intervalo AB, y además se cumple que tenemos máximos y mínimos, ¿sí? Fíjense que son el máximo de la función en un determinado intervalo y un mínimo de las imágenes de la función en un determinado intervalo, ¿sí? Bien, entonces se cumple que 1 sobre b menos a por la integral de f de x diferencial de x entre b y a es menor o igual que el máximo y es mayor o igual que el mínimo. Fíjense que es muy similar a la propiedad anterior, ¿sí? Bien, ahora es importante. También Que viene el nombre del número del cuerpo. Eso le avisar. Lo vayan a Bien, Pedro. Voy a compartir todo, ahí tal vez funciona. Bien, eso es lo que habíamos visto en la última clase, que era la propiedad 6. Ahora sí, tenemos el teorema del valor medio del cálculo integral. Sí, esta es la parte de integrales. Y les dice que, bueno, estas son las hipótesis. Lo habíamos mencionado, tenemos una función integrable en el intervalo AB. Tenemos un valor máximo, un valor mínimo. ¿Sí? Imágenes dentro de un intervalo. ¿Sí? Y tenemos que se cumple esa desigualdad, que 1 sobre b menos a por la integral de f de x diferencial de x entre a y b es menor o igual al máximo y es mayor o igual al mínimo. Fíjense que es muy similar a la propiedad anterior, simplemente que ahora le vamos a dar una interpretación. También se cumple que
Si la función es continua en el intervalo AB, entonces existe un valor C que pertenece a ese intervalo que verifica esa igualdad que tenemos allí. Y en definitiva, esa es la parte importante de todo eso que tenemos allí, ¿sí? Recuerden que, vuelvo a mirar acá la parte de desigualdad, y 1 sobre b menos a por la integral es un número. Recuerden, estamos calculando área, es un número. Entonces, lo que en definitiva, estamos calculando un número que me dice que es menor o igual al máximo, mayor o igual al mínimo. Bien, y esta igualdad que tenemos acá abajo, es la que realmente podemos interpretar sin mayores dificultades. Ya lo vemos ahora, ¿sí? Entonces, fíjense que le dice, que expresa que la integral definida de una función continua es igual al producto del valor que toma la función en un punto interior del intervalo por la amplitud del mismo. ¿Cómo se interpreta esto? Bien, esto es lo nuevo que no estaba en la filmina del año pasado. Geométricamente, el teorema del valor medio del cálculo integral establece que dada una función positiva, quiere decir que todas las imágenes son positivas, en el intervalo AB, el área del recinto limitada por la gráfica de la función, o sea, entre el eje X y las rectas X igual a y X igual a B, o sea, los extremos de integración, coincide con el área de un rectángulo de base igual a la longitud del intervalo, B menos A, y altura f de C, siendo C un punto del intervalo AB. O sea, entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Que en definitiva, el área del recinto limitado por una gráfica, o sea, el área que yo calculo debajo de la curva, encuentro que es igual al área de un rectángulo. Pero la particularidad de ese rectángulo es que la base es la longitud del intervalo multiplicado por lo que viene a ser la altura, que en este caso va a ser una imagen de un punto C que pertenece al intervalo. Esa es la particularidad. O sea que tenemos, fíjense, la función f de x, lo que está en rojo, y acá tenemos el rectángulo del que habla. Fíjense que dice, coincide con el área de un rectángulo. Y acá tenemos C y f de C. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Que encontramos un rectángulo que es igual a ¿quién? Que es igual a esa área que tenemos allí. Eso es lo que en definitiva tenemos, ¿sí? O sea, podemos encontrar un rectángulo en el cual la base es b menos a y la altura es un producto por la imagen de un valor c, y ese valor c pertenece a ese intervalo. En definitiva, eso es lo que encontramos, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Esta es la interpretación geométrica, gente. Esto no está en la filmina del año pasado. Bien, entonces, a ver, hacemos la demostración. No es muy difícil. Fíjense que vamos a apoyarnos básicamente en la propiedad 6. Estas son las hipótesis del teorema. ¿Sí? Demostración. Suponemos que A es menor que B. M y M son valores máximos y mínimos respectivamente de la función en el intervalo AB. Y por la propiedad 6, ¿sí? Tenemos esa desigualdad. Esa es la que demostramos en la clase anterior. Multiplicamos todo por B menos A. Fíjense que al ser B mayor que A, B menos A ¿es positivo o es negativo? ¿Qué me dice? ¿Es Yo positivo o es creo que es negativo? positivo. Tiene que ser positivo, exactamente. Entonces quiere decir que 1 sobre un valor positivo sigue siendo un número positivo. Entonces multiplico toda la expresión por 1 sobre b menos a. Puedo simplificar y en definitiva me queda lo que estaba necesitando, ¿sí? La demostración. Bien, ahora, ¿cómo vemos esto con un ejemplo en particular? ¿Sí? Bien, entonces tenemos, dada la función f de x igual a x al cuadrado más 2, ¿para qué valor c se verifica el teorema del valor medio entre 1 y 3? O sea, entre x igual a 1 y x igual a 3, o sea, el intervalo 1, 3.
Entonces, en definitiva, si aplicamos la igualdad que teníamos, es eso lo que estamos buscando. La integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 2, diferencial de x, ¿a qué es igual? Bueno, sabemos que es igual a un f de c por 3 menos 1, ¿sí? Ese 3 menos 1, recuerden que es la diferencia de los extremos del intervalo, y f de c con ese c es un valor que pertenece a ese intervalo. O sea que c, en el caso que exista, tiene que ser un número entre 1 y 3, ¿sí? Bien, entonces, de esa igualdad que tenemos allí, ¿sí? Hacemos pasaje de término, y 3 menos 1 es 2, entonces me queda un medio, entonces es un medio por la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 2 diferencial de x. Esa integral es igual a 38 tercios, o sea que f de c es igual a 38 sobre 6, ¿sí? Ahora, fíjense que con eso todavía no determino el valor de c. Lo único que me está indicando eso es que aparentemente existe un valor c en el cual f de c, o sea, la función evaluada en ese punto c, es igual a 38 sobre 6. Entonces, eso que lo dijimos, simbólicamente, ¿cómo sería? Sería de esa forma. F de c igual a c al cuadrado más 2 es igual a 38 sobre 6. Tenemos una cadena de igualdades, tomamos la segunda igualdad y obtenemos que c es igual a más menos raíz cuadrada de 13 sobre 3, ¿sí? Como tenemos dos valores positivos y negativos, me fijo si ambos pertenecen al intervalo o no pertenecen. Con lo cual, ya puedo observar que descartamos la solución negativa, puesto que el valor c debe pertenecer al intervalo. Entonces, ¿todo esto qué significa? Que la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 2 diferencial de x va a ser igual a f de raíz cuadrada de 13 sobre 3 por 3 menos 1, ¿sí? O sea que es otra forma de calcular la integral de esa función que tenemos allí en el intervalo 1, 3. ¿Me explico con esto, gente? Este ejemplo tampoco está en la filmina del año pasado, ¿sí? ¿Pregunta, gente, de esta parte? Nada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Un medio de dónde salió? La relación. El- Recuerden que acá donde estoy señalizando, tenemos una igualdad. La integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 2, diferencial de x, igual a f de c por 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2, ¿sí? O sea que en realidad tengo f de x por 2. Pero como yo necesito encontrar ese valor c, un procedimiento es ese 2, hago pasaje de términos y como está multiplicando, lo paso dividiendo. O sea, me va a quedar un medio por toda la integral. Y eso es lo que yo tengo acá abajo. ¿Me explico ahora? Sí, profe, gracias. O sea que me va a quedar f de c igual a un medio por la integral entre 3 y 1 de x al cuadrado más 2 diferencial de x. Y ahí empiezo a hacer todas las cuentas necesarias. Y este procedimiento me permite encontrar ese valor de c. ¿Sí? ¿Consulta, gente? ¿Otra consulta? Nada. Bien. Y con esto. Ah, bien, con eso terminamos esta parte del Power. Bien. Fíjense que con esta parte de la gráfica se aclara bastante qué es lo que uno está buscando y lo que está encontrando. ¿Sí? Bien, ver. Está el otro Power.
Bien. Bien, a ver, continuamos. Habíamos quedado en teorema del valor medio del cálculo integral. Ahora tenemos que dar la derivada de la integral definida, cálculo de la integral definida mediante la primitiva, lo que viene a ser barro, e integrales generalizadas e impropias. Algunas aplicaciones de la integral definida. Bien, entonces, en lo anterior, este es un repaso. En definitiva, esto es lo que era la integral, el límite de una sumatoria. ¿Sí? Esto es lo que vimos recién de teorema del valor medio del cálculo integral. Lo que habíamos dicho que en definitiva lo que hacemos es encontrar un rectángulo que es igual al área bajo la curva. La particularidad de ese rectángulo es que la base es la resta de los intervalos y la altura es la imagen de un valor que pertenece al intervalo. Esa es la particularidad. Ah, acá me quedó un fit, ya voy a borrar eso. Tiene que ser un C. Acá. Sí, ahora lo borro. Bien. A ver, lo corrijo volteada. Acá tiene que ser C. Acá también tiene que ser C. Mm, Parece que ahí está. Bien. Ah, la imagen, falta corrijo la imagen. Bien. Entonces, ahora tenemos la área, ¿sí? Para poder después definir lo que es la primitiva y el cálculo de barro y demás. Entonces, sea la integral definida, la integral de f de x diferencial de x entre a y b, ¿sí? Tenemos algo de esa forma. Y fíjense que tiene una particularidad esta gráfica, que el extremo b ahora es una variable x, ¿sí? Y al decir es una variable x, estamos diciendo de que es un valor que varía justamente. Entonces, fíjense, supongamos el extremo inferior a fijo, mientras que el superior b varía. Es evidente que variará también el valor de la integral. Es decir, la integral será una función de su límite superior, ¿sí? Bien, entonces, designemos al extremo superior por x y para evitar toda confusión, designaremos la variable de integración por t. Fíjense que ahí se aclara, el valor de la integral no depende de la designación de la variable de la integración. Por lo cual ahora definimos una nueva función llamada área, como, y fíjense que ahí tenemos, el área de x, llamamos a de x, el área de x va a ser igual a la integral de f de t diferencial de t entre a y x, siendo f de t mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El valor de a de x será numéricamente igual al área del trapecio curvilíneo. ¿Sí? Lo que tiene la figura que tenemos allí. Evidentemente esta área varía en función del cambio de x, es de esperarse eso. ¿Sí? Por lo cual, hallaremos la derivada de a respecto de x. Es decir, la derivada de la integral respecto a su límite superior. Bien, entonces, calculemos la derivada de la función a de x de f de t diferencial de t entre a y x respecto a la variable independiente x. ¿Sí? Entonces, damos a x un incremento arbitrario, delta de x, y obtenemos para a de x el incremento de delta de a de x. Es decir, tenemos esa diferencia, ¿sí? Que es casi como la idea de derivada, ¿sí? A eso estamos apuntando, de incremento. Bien, y eso que tenemos allí no es otra cosa que la integral de f de t diferencial de t entre a y x más delta de x menos la integral de f de t diferencial de t entre a y x. ¿Sí? Y de esto que tenemos acá, por propiedad aditiva, ¿sí? Lo podemos escribir de esa forma. ¿Sí? Podemos escribir, fíjense que esta primera integral que tenemos acá
yo lo puedo escribir de esta forma que me quede una suma, como tenemos acá. Fíjense, de a hasta x y de x hasta x más delta de x. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que acá tengo la integral entre a y x positiva y acá tengo la resta de la misma integral. ¿Sí? Como son opuestos se van, o sea que solamente me queda la integral entre x y x más delta de x. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que delta de a de x va a ser igual a esa integral que tenemos ahí. Entonces, si f es continua, aplicamos el teorema del valor medio del cálculo integral, lo que recién hicimos, y esa integral lo puedo calcular de esa forma, ¿sí? ¿Cómo? Delta de x por f de c, siendo c un valor dentro del intervalo. ¿Cuál intervalo? Y bueno, va a ser el intervalo x y x más delta de x, ¿sí? ¿Me explico hasta acá? Quiere decir que esta integral que yo tengo acá en el por lo tanto, lo puedo calcular ahora utilizando el teorema del valor medio, que me dice que esa integral no va a ser otra cosa que la amplitud del intervalo, que en este caso va a ser delta de x, por la imagen de un valor que va a pertenecer a ese intervalo, ¿sí? Entonces, determinamos el cociente incremental, ¿sí? Delta de a de x sobre a de x. Ya sabemos que a de x es igual a delta de x por f de c, recién lo escribimos, ¿sí? Puedo simplificar y me queda f de c, ¿sí? Con lo cual, cuando delta de x tiende a 0, c tiende a x. Y como f de x es continua, resulta que la derivada de a de x, que va a ser límite de delta de a de x sobre delta de x, disculpen, no va a ser otra cosa que límite de f de c con delta de x tendiendo a 0, no va a ser otra cosa que f de x, ¿sí? Entonces quiere decir que la derivada de a de x no es otra cosa que f de x, ¿sí? Entonces, acá viene la explicación. Lo que nos expresa la igualdad es que la función área es una primitiva de f de x y queda así establecida una relación de fundamental importancia entre las integrales definidas e indefinidas, ¿sí? Entonces, toda esta es la explicación para que yo pueda avanzar a lo que va a ser la regla de Barrow en algún momento, ¿sí? Entonces, regla de Barrow. Entonces, sea la integral definida, tenemos la integral, ¿sí? Hallemos una primitiva cualquiera, f mayúscula de x, es decir, que la derivada de esa función va a ser f de x otra vez. Entonces, sabemos que la derivada de a de x es igual a f de x, minúscula f de x, recién lo mostramos. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo integral, sabemos que dos primitivas de una misma función difieren en una constante. Quiere decir que a de x, que es igual a la integral de f de t diferencial de t entre a y x, no es otra cosa que f mayúscula de x más c, ¿sí? Entonces, si x es igual a, tenemos una expresión de esa forma, ¿sí? Por propiedad ya sabemos que la integral entre a y a de una función va a ser, en este caso, f de a más c igual a 0, ¿sí? Retomando la última de igualdad, resulta que c es igual a menos f de a. Entonces, ¿qué significa esto? Que a de x, que es igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f mayúscula de x más f de a, ¿sí? Ah, disculpen, acá tengo que hacer, era menos f de a, ya corrijo eso. Introduciendo la notación, f de b menos f de a tiene que ser, va a ser igual a, fíjense que ahí ya lo escribimos como lo que conocemos la regla de Barrow, ¿sí? Entonces resulta una expresión de esa forma.
Esperen, corrijo ahí la resta que me quedó colgada. A ver, acá es menos. Acá arriba también es menos. Y acá arriba también es menos. ¿Sí? A ver si no me olvida nada. No, no. Ahí parece que ya está todo. Bien. Entonces fíjense que ya tenemos cómo calcular la integral. Fíjense que le dice, la regla de Barrow especifica que para evaluar la integral definida de f de x en el intervalo AB, basta encontrar una primitiva cualquiera de f de x y restar los valores indicados de dicha primitiva. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Puede ser. Pero fíjense que para llegar a esto necesitamos la filmina anterior, ¿sí? Para yo poder ocupar a que era igual a de x. ¿Sí? Entonces, esto viene a ser todo el procedimiento para encontrar lo que es, o demostrar, si lo miramos de esa forma, como regla de Barrow. ¿Sí? Bien, entonces, con esto, en vez de estar utilizando límite con n tendiendo a infinito, o sea, estar subdividiendo el intervalo para calcular la integral, ahora directamente esto me dice que encuentro una primitiva de la función, resto los extremos, ¿sí? Y ya tengo lo que viene a ser el área. Entonces, vamos con un ejemplo. Entonces, la integral de 3 por x al cuadrado diferencial de x entre 2 y 5, ¿sí? Fíjense de que esa integral que tenemos allí, yo lo puedo escribir como x al cubo entre 5 y 2, evalúo esa nueva función x al cubo en 5 y lo resto con respecto a 2 al cubo y obtenemos 117. O sea que la integral entre 2 y 5 de 3 por x al cuadrado diferencial de x es igual a 117. Y con esto fíjense que me ahorro estar trabajando con límites, ¿sí? Cuando habíamos definido al comienzo que el área de el área que se encuentra debajo de la curva no era otra cosa que el cálculo de un límite de una sumatoria muy complicado. Entonces con esto se vuelve todo más accesible. También tenemos ese ejemplo, la integral entre 1 y 9 de 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x diferencial de x. Calculo la primitiva, realizo la resta y obtengo un valor. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la aplicación de la regla de Barrow. ¿Sí? Hasta acá estamos, gente, puede ser. O sea que ahora tenemos un procedimiento, una igualdad que me permite calcular el área bajo la curva. No tener que estar prescindiendo de lo que tiene que ver con límites ni sumatorias. Acá directamente calculo la primitiva, evalúo esos puntos, hago una diferencia y ya tengo el área. ¿Sí? Bien. Pero fíjense que para llegar a esto, que es la regla de Barrow, primero tengo que definir todo lo que es la función área, ver qué es lo que sucede, encuentro que la derivada de la función área no es otra cosa que la función original f de x, y todo esto me sirve para poder determinar la regla de Barrow y llegar a esta parte que es lo importante, que la integral entre a y b de f de x diferencial de x no es otra cosa que una primitiva, encontrar una primitiva, evaluar en los puntos b y a y hacer una diferencia. En definitiva es eso. ¿Sí? Bien. Estos eran los ejemplos. Bien, esto no es muy complicado, más que nada son definiciones, integrales generalizadas o impropias, esto está en el programa, así que lo vemos rápido. ¿Sí? Fíjense, en la definición de integral definida entre a y b de f de x diferencial de x se exigen dos condiciones. Primero, el intervalo de integración sea finito y segunda, que la función integrando sea continua, o por lo menos que si tiene punto de discontinuidad, esté acotada en el intervalo de integración. Cuando algunas de estas dos condiciones no se cumplen, se extiende el concepto de integral definida y se obtienen las que se llaman integrales impropias o generalizadas. O sea, siempre y cuando que no se cumplan una de esas dos condiciones, tenemos lo que es
Integral impropia o generalizada. Entonces, integral impropia de primera especie son aquellas en el que el intervalo de integración es infinito, pero la función integrando cumple la condición impuesta de ser acotada. Por lo cual, si el extremo b tiende a más infinito, el intervalo es a más infinito, se tiene la integral impropia, fíjense, entre a, obviamente sabemos que el infinito no es un número, pero bueno, lo voy a expresar como si lo fuera, ¿no? Pero no lo es. La integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x, lo podemos interpretar como límite con b, teniendo a más infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Sí? Es decir, fíjense que allí tenemos esa igualdad. Me parece que esto está en el Power, no me acuerdo ahora. Bien, entonces, Sí si está, este profe. límite es, si está, ¿verdad? Sí. Bueno, para los que bajaron, sí, bueno, buenísimo. Entonces, si este límite es finito, la integral impropia se dice convergente. Si el límite es infinito, la integral impropia se dice divergente. Entonces, fíjense que gráficamente tenemos algo de esa forma, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Fíjense la integral entre 0 y más infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x. Es como calcular la integral en el intervalo 0b y luego tomar límite cuando b tiende a infinito. Es decir, fíjense que ahora ya reemplacé el más infinito por b, ¿sí? Con lo cual calculo la integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado. Esa integral es igual a menos 1 sobre x más 1, y eso va a ser evaluado entre 0 y b, ¿sí? Aplico lo que es Barrow. Fíjense que para el caso de el 0 no hay problema, puedo hacer las cuentas sin mayores dificultades, pero fíjense que en el otro caso solamente puedo reemplazar por b, ¿sí? Entonces, por eso que me queda 1 menos 1 sobre b menos 1, b más 1. Acá tenemos más 1. Entonces, ahora nuevamente vuelvo a escribir con la idea del límite. Entonces, fíjense que ahora tengo que calcular límite con b teniendo a infinito de menos 1 sobre b más 1. Todo eso más 1. Con lo cual me va a quedar simplemente aplico límite y llego a que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, más allá que uno de los extremos de integración tienda a infinito, aún así puedo calcular la integral. En este caso existe el límite, puedo hacer las cuentas y llego a un valor determinado como lo tenemos acá. ¿Sí? Bien. ¿Pregunta gente de esta parte? Bien, continuamos. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos la conclusión. La integral entre 0 y más infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x es igual a 1. Bien, continuamos. Ahí tenemos otro ejemplo. La integral entre 1 y más infinito de e a la menos x diferencial de x. Fíjense, es todo el mismo procedimiento y encuentro a que en este caso la integral va a ser igual a 1 sobre e. O sea que más allá que tenemos un extremo que tiende a infinito, en este caso puedo determinar la integral y llego a un valor. ¿Sí? Bien. Ahora, análogamente, cuando b es finito, pero el extremo inferior a tiende a menos infinito, la integral impropia es algo de esa forma. Fíjense que es casi lo mismo que teníamos anteriormente, ¿sí? Gráficamente es algo de esa forma, ¿sí? Bien, entonces tenemos un ejemplo. Fíjense que es muy similar al anterior. Va a ser la integral entre menos infinito y 1 de 1 sobre 3 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces, fíjense que es algo similar a lo que habíamos hecho hoy, simplemente que ahora a tiende a menos infinito. Y más allá que uno de los extremos tienda a menos infinito, puedo realizar el cálculo en la integral, con lo cual me da un medio. ¿Sí? No recuerdo si estos ejemplos están en el
en el Power del aula. Pero bueno, acá lo tienen. Me parece que en el práctico hay esto. Una que otra función de esto. Bien. Y ahora, como es de esperarse, tenemos el otro caso en el cual A tiende a menos infinito y B tiende a más infinito. Con lo cual la integral impropia se descompone en dos integrandos. Quiere decir que lo puedo escribir de esa forma. O sea que más allá que los extremos de integración ambos tiendan a infinito, más infinito y menos infinito, lo puedo escribir de tal forma de volver a las dos situaciones anteriores, en el cual uno de los extremos es fijo. ¿Sí? ¿Estamos? Con lo cual, nuevamente aplico lo que apliqué anteriormente para el caso cuando el extremo superior o el extremo inferior es fijo. O sea que este como que es una combinación de los otros dos. Entonces, vamos ahora con integrales impropias de segunda especie. Se llama así cuando la función integrando no está acotada en uno de los extremos del intervalo. O sea, tiene una discontinuidad infinita en alguno de sus extremos. ¿Sí? Quiere decir límite. Cuando x tiende a b, de f de x es igual a infinito, se define, y acá tengo esta definición que tenemos acá. Es decir, se tiende a b por la izquierda, o bien, lo que es equivalente, pero que resulta más cómodo para el cálculo, esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que son igualdades. Estamos explicando las igualdades más que nada, cómo encontrar una integral. Dice, podemos suponer un gráfico como el siguiente. Tenemos algo de esa forma. Bien. Entonces, un ejemplo. Fíjense, en la integral entre 2 y 6 de 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 6 menos x, diferencial de x. Fíjense, la función integrando tiende a más infinito en el extremo 6, pues el denominador tiende a 0. Fíjense que nos va a quedar 2 por raíz cuadrada de 6 menos 6, si reemplazo directamente. Me va a quedar 2 por raíz cuadrada de 0, me va a quedar 1 sobre 0, no está definido la función en ese valor. Entonces, por eso es que dice que la función integrando tiende a infinito en el extremo 6. Entonces, fíjense que aplicamos para este caso la definición anterior. Quiere decir que esa integral lo puedo escribir de esa forma, calculo la integral, aplico un límite y ahora sí puedo llegar a un valor en particular, ¿sí? Como ese caso que tenemos allí. ¿Sí? Bien, gente. Entonces, este es el caso para el cual existe un problema con respecto a la función en uno de los extremos. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Bien. Análogamente, si la discontinuidad infinita es en el extremo inferior a, es decir, que límite de la función cuando x tiende a es igual a infinito, entonces ocupamos esa igualdad que tenemos allí. ¿Sí? O sea, podemos considerar el siguiente gráfico. Tenemos un ejemplo. Fíjense que nuevamente, cuando yo observo eso, la función 1 sobre x menos 1 elevado a los 2 tercios, fíjense que existe complicaciones para el caso del extremo inferior 1, porque si x es igual a 1, me va a quedar 1 sobre 0. No está definido, o sea, hay complicaciones allí, no puedo integrar directamente. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo que habíamos hecho hoy, ¿sí? Y determino la integral. Aplico un procedimiento como ese que tenemos allí y defino la integral. O sea que la integral entre 1 y 2 de la función va a ser igual a 3. ¿Estamos, gente? Entonces quiere decir que acá no puedo solamente realizar la integración y listo. No es posible hacerlo porque hay problemas con uno de los extremos de integración. Entonces acá tenemos un procedimiento para salvar esa situación. Y como es de esperarse, puede suceder, a ver si puse el caso en el cual tenemos ambas complicaciones. Ahí está.
Si la discontinuidad infinita de la función integrando f de x se presenta en un punto c interior del intervalo, la integral se descompone en la suma de dos integrales impropias, ¿sí? Como tenemos allí. Fíjense que esto en definitiva es como una combinación de las dos anteriores, ¿sí? Tenemos algo de esa forma. Con lo cual, para realizar este cálculo, utilizo lo que definimos anteriormente. Bien, ahora, cálculo de áreas. Fíjense, tenemos una función y quiero calcular esa área. Tenemos una función f de x. Entonces, si la función f de x es mayor o igual a 0, es una función definida y continua al intervalo AB, entonces el área del trapecio curvilíneo limitado por la disculpen, por la curva f de x, el eje de x y las rectas x igual a y x igual a b, es igual a, y ahí tenemos, en definitiva, lo que viene a ser el cálculo de área, ¿sí? Fíjense la particularidad que el área siempre es positiva, se considera como positiva, pero puede existir el caso que la función sea negativa, o sea, las imágenes sean todas negativas. Entonces, para ese caso, debo considerar el valor absoluto de la función. Fíjense que ahí tenemos esa observación allí abajo, ¿sí? Entonces, calcular el área comprendida entre la curva x al cuadrado más 2 y las rectas x igual a 1 y x igual a 3, ¿sí? Siempre es conveniente hacer la gráfica correspondiente. Fíjense que ahí tenemos, vamos a calcular esa área. Entonces, en definitiva, es la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 2 diferencial de x. Calculo la integral, ¿sí? Las primitivas, aplico barrow y encuentro un valor en particular, 38 sobre 3. Quiere decir que el área es 12,66 unidades de área, ¿sí? O sea que toda esa región se puede representar o está asociado a un número que es 12,66, ¿sí? ¿Pregunta, gente, de esta parte? Bien, si no hay preguntas, continúo, ¿sí? También calcular el área comprendida entre la parábola, el eje x y la recta x igual a 1 y x igual a 3, ¿sí? Con lo cual es algo de esa forma. Y fíjense que ahora el área, ¿sí? Queda de tal forma que queda por debajo del eje, ¿cómo que se llama? Hacia las y negativas. Entonces, fíjense que allí aplico valor absoluto a la función directamente. Hago las cuentas y obtengo 35 tercios, ¿sí? O sea que el área es 35 tercios, o sea, está asociado ese número a toda esa región que tenemos allí, ¿sí? Si no hubiese aplicado el valor absoluto, allí me hubiese quedado menos 35 tercios. Pero como estamos calculando área, no tiene sentido ese valor negativo. Entonces, por eso, en valor absoluto, ¿sí? Ahora, cálculo del área entre dos curvas, ¿sí? Entonces, sean dos funciones f de x y g de x, ambas mayores o iguales a 0, definidas en un intervalo AB, se intersectan en los puntos x igual a x igual a b, y además se cumple que g de x es menor que f de x, o sea, las imágenes de g son menores o iguales a las imágenes de f, para todo x perteneciente a ese intervalo. Entonces el área de la región comprendida entre ambas funciones se puede obtener de la siguiente forma. Y fíjense que no es otra cosa que la resta de ambas funciones en el intervalo AB, ¿sí? Fíjense que a f de x le resto g de x, con lo cual toda esa cuenta ahora es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, algo de esa forma. ¿Estamos? Bien, vamos con un ejemplo. Calcular el área de la región limitada por las curvas. Fíjense que son dos funciones cuadráticas. Gráficamente es eso que tenemos allí, ¿sí? Entonces, fíjense que necesitamos el intervalo de integración. Acá lo vemos en la gráfica que es menos 2 y 2. Pero ¿cómo encontramos analíticamente? Entonces lo que uno dice es que
como existe intersección entre ambas curvas, en esa intersección ambas imágenes son iguales, ambas funciones son iguales. Entonces, por eso que acá me aparece que x al cuadrado más 1 es igual a menos x al cuadrado más 9, ¿sí? Entonces obtengo x al cuadrado igual a 4, con lo cual obtengo los extremos de integración, menos 2 y 2, ¿sí? Realizo las cuentas, calculo el área y obtenemos esa expresión que tenemos allí. Acá el ejercicio, fíjense de que aparece acá un medio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, como la región que está a la derecha del eje de la Y es la misma que está a la izquierda del eje de la Y, ¿sí? Entonces lo que hace es calcular una mitad nada más, por eso es 1 sobre 2, y después lo que hace es multiplicar por 2, ¿sí? Esa es la única particularidad de este ejercicio que tenemos acá, ¿sí? Bien. Acá tenemos otro, ¿sí? Fíjense que nuevamente la región que tengo acá a la derecha del eje de las X es igual a la región que tengo acá a la izquierda del eje de las Y, es por eso que acá aparece un medio. Es importante señalar que no siempre se cumple, ¿sí? Simplemente en este caso particular se encuentra que las regiones son iguales, ¿sí? A derecha e izquierda. Y fíjense acá, calcular el área de la región limitada por x al cuadrado menos 4 y x menos 2. Igualo las funciones para encontrar los extremos de integración, ¿sí? Encuentro que los extremos de integración van a ser menos 1 y 2. Acá se puede ver en el gráfico, pero uno no se puede guiar solamente por el gráfico. Uno debe mostrar analíticamente cuáles son esos valores. Es por eso esas cuentas que tenemos acá a la izquierda. Entonces ahora calculo la integral entre menos 1 y 2 de la resta de ambas funciones. Y fíjense que cuando yo observo esto, la recta está por sobre la función cuadrática en ese intervalo. Entonces, por eso que a la función, disculpa, a la función lineal le resto la función cuadrática, ¿sí? Y ahí calculo el área. Tenemos las cuentas y obtengo que el área es 4,5. Quiere decir que toda esa región que tenemos allí está representada por, o está asociado el número 4,5 unidades de área, ¿sí? Acá tenemos algo similar, ¿sí? Este es otro ejemplo. ¿Estamos? Y ahí están las cuentas. Fíjense, en general hay problemas en que la superficie total se divide en tres o más partes, por ejemplo, lo que corresponde a las gráficas que figuran a continuación, que en definitiva lo que tengo que hacer es integrar por partes. O sea, no digo utilizar el método de integrar por partes, no. Debo calcular el área integrando por partes, por regiones. ¿Sí? Bien. Este simplemente es un cambio de variable en la integral definida, por ejemplo, que es algo que tenemos a... Ese es un ejemplo. Fíjense, estamos. Es casi como, por sustitución, la misma idea, ¿sí? Y realizo las cuentas. Bien, lo que respecta a volumen de un sólido por revolución, eso está en el apunte del aula. Acá acá está la demostración, ¿sí? No sé si eso está en la en el Power del aula. Eso no me acuerdo. Si está esta demostración. Si no está, la voy a subir, ¿sí? Los que bajaron el Power, ¿está esta demostración? Acá tenemos un ejemplo de cómo calcular.
También tenemos longitud de un arco de curva, ¿sí? Acá tenemos la demostración. Eso les voy a subir en el aula, gente. Sí, sí, ya tienen. Bien. ¿Dudas, gente? ¿Preguntas, consultas? Bien, y con esto terminamos lo que tiene que ver con el tema 5, integrales definidas y acciones. Bien, gente, por favor, ahí escribo algo. Mañana, jueves 8 del 5, no tenemos clases de teoría, ¿sí? Lo escribo ahí por las dudas. Lo aclaro otra vez. Mañana, jueves 8 del 5, no tenemos clase de teoría. Sucede que mañana es el final de cálculo, ¿sí? Y comenzamos a las 8 y no tenemos la 3, ¿sí? Si se presenta la clase de teoría, no tenemos clase de teoría, gente, ¿sí? Hasta el momento nos veríamos el miércoles que viene. Y el jueves es el parcial, ¿sí? Como el tenemos, eh, fíjense que este signo tenía lo que era la central de los del práctico, particular, algún lluvia, que sea. Y acá en la parte de izquierda tenemos lo que es fecha parcial, 25. Hasta el momento, repito, hasta el momento que es parcial, es salí. Hasta el momento. ¿Por qué digo eso? Porque todavía tengo que confirmar lo que es aula y lo que es horario. Hasta el momento esto es lo que va a suceder, ¿sí? Para el lunes que viene ya voy a confirmar si esto es así o si existe algún cambio. Por lo cual, gente, estén atentos y el lunes entren a mirar a ver qué sucede con el horario del parcial y el aula del parcial, ¿sí? ¿Me explico con esto? Puede ser, preguntas. Esto es lo que va a suceder hasta el momento. 15 de mayo, tenemos el aula 6, tengo que ver otra aula más y hasta el momento de 12 a 14. Hasta el momento, ¿sí? Por eso el lunes todos tienen que entrar a mirar a ver si se mantiene el horario y si se mantienen las aulas, ¿sí? El aula 6, me falta una más todavía. Estamos, gente, así que por favor el lunes que viene sí o sí entre para llegar al tiempo y forma con respecto al parcial. Igual los profesores del práctico les van a estar diciendo bien sobre estas cuestiones, pero ustedes ya tendrían que estar mirando acá y confirmando con lo que les digan ellos. ¿Sí? Bien. Estamos entonces. Profe nos envió el mensaje en el chat. Ah, disculpen, no me di cuenta. Ahí está. Entonces, mañana, jueves 8 del 5, no tenemos clase de teoría. Sí, por favor no vayan al 9 de julio porque van a ir de balde, porque yo tengo que tomar el examen acá en el campus. ¿Sí?
Entonces, mañana es examen final, no tenemos clase de teoría, ¿sí? Bien, ¿preguntas, dudas, gente? Antes de terminar. Sí, eso lo vamos a ver este viernes, para ver hasta dónde llegaron los profesores del práctico, ¿sí? Porque todavía falta la segunda clase de la semana, ¿sí? Y en base a eso se dialoga con los docentes y allí veremos a ver qué sucede. Dice, ¿tiene idea si... No me avisó nada, gente. Así que yo pienso que hasta el momento tienen presencial, ¿sí? La otra vez el profesor estaba engripado, entonces por eso no podía ir. Se le complicaba hablar fuerte y trasladarse hasta, ¿cómo que se llama? Hasta el campus, eso me había dicho. Pero como no me veo ningún mensaje, esperen, voy a mirar a ver. No, no tengo nada, así que entiendo yo que tienen clase presencial de cálculo. Era el examen teórico. ¿Hasta qué tema ¿Qué pasa? entraría? Y solamente va a entrar hasta lo que entre en el práctico, nada más. Si el viernes entra hasta un determinado tema o ejercicio, tema más que nada, entonces la teoría también, ¿sí? Perfecto. Ustedes saben que es llamativo, ahora que veo la foto de todos los que están acá, acá aparecen todos pintadas, pintado, con todo bien peinado, y después me voy a clase de teoría y no me encuentro con los mismos alumnos. ¿Mm? Pero bueno, bien, gente, entonces nos estamos viendo la clase que viene, que sería el miércoles. Por favor, estén atentos. Cualquier cosa yo les envío un mail a todos y nos estamos comunicando.